Me llamo James Marslow, y esta no es una grabación de auxilio. Es una confesión. Un registro de lo que queda de mí y de lo que alguna vez fue la Ícaro 9, perdida en los confines de un universo que ya no reconoce sus propias leyes. Desperté solo, con un dolor que no es solo físico, sino que parece provenir del propio tiempo, como si los días y las horas se hubieran acumulado dentro de mis huesos durante un año entero. El frío de la cápsula de hibernación todavía persistía en mi piel, y un mareo extraño me obligó a apoyarme en la pared metálica para no caer al suelo. La nave estaba en silencio, no el silencio del vacío exterior, ese vacío que uno llega a aceptar, a casi amar en su calma imperturbable. No, este era un silencio distinto, un silencio que miraba, que esperaba, que parecía medir cada respiración, cada movimiento mío. Y lo peor era que no estaba seguro de que fuera un silencio natural. Había algo incómodamente vivo en él. Las cápsulas de mis compañeros estaban abiertas, vacías. Mis ojos recorrieron cada una lentamente, temiendo descubrir lo imposible, y aún así lo encontré. No había señales de lucha, no había restos biológicos, como si nunca hubieran estado allí. Las sábanas de hibernación colgaban sobre los bordes de las cápsulas, arrugadas pero intactas. No había huellas, no había sangre. Nada excepto un frío inhumano y metálico que parecía absorber la luz de la cabina. La cápsula del capitán O'Neill estaba particularmente inquietante. Su cinturón de seguridad colgaba y la pantalla de su monitor mostraba coordenadas que no correspondían a nada que yo pudiera reconocer. Incluso los sistemas automáticos parecían dudar, titubeando en un fallo constante que no había mostrado nunca antes. La nave parecía respirar con ansiedad. Caminé por el corredor principal con cuidado, mis pasos resonando en el metal, multiplicándose en ecos que no pertenecían solo a mí. Sentí por primera vez que algo me observaba, y no desde fuera, no desde el vacío exterior. Ese vacío que uno llega a aceptar, a casi amar en su calma imperturbable. No, este era un silencio distinto, un silencio que miraba, que esperaba, que parecía medir cada respiración, cada movimiento mío. Y lo peor era que no estaba seguro de que fuera un silencio natural. Había algo incómodamente vivo en él. Caminé por el corredor principal con cuidado, mis pasos resonando en el metal, multiplicándose en ecos que multiplicaban sin multiplicarse en ecos que no pertenecían solo a mí. Sentí por primera vez que algo me observaba, y no desde fuera, no desde el vacío exterior, sino desde dentro mismo de la nave. Algo que habitaba la propia estructura, la misma conciencia de la Ícaro 9, o lo que ésta se había convertido. Los paneles luminosos parpadeaban como si tuvieran vida propia, y los reflejos en el metal pulido parecían deformar mis propios movimientos, como si la nave me estudiara, no solo a través de sensores, sino a través de mi mente, midiendo mi miedo, midiendo mi capacidad de comprender lo que estaba ocurriendo. Al llegar al puente comprobé los monitores. La Ícaro 9 flotaba en un espacio que no figuraba en los mapas estelares. No había estrellas visibles, nada que permitiera orientarse, solo un vacío oscuro, homogéneo, imposible, que parecía absorber la luz y el tiempo por igual. Y entonces lo percibí, un latido, sutil al principio, casi imperceptible, que se hizo más intenso a medida que me acercaba al núcleo de mando. No provenía de los motores, ni de ningún sistema conocido. No era un sonido mecánico, era algo vivo, algo que palpitaba en sincronía con mi propio corazón, pero más profundo, más antiguo. Era el pulso de la anomalía, la conciencia que nos había atrapado, que nos había escuchado, incluso antes de que supiéramos de su existencia. Mientras me movía por la sala, mis recuerdos empezaron a mezclarse con los ecos de mis compañeros. Vi a Kovacs, el ingeniero, golpeando un panel y maldiciendo en húngaro,
pero sus movimientos eran demasiado rápidos, distorsionados, como si se repitieran en bucles que no seguían las leyes de la física. Vi a Elaine Foster, nuestra bióloga, sonriendo mientras analizaba muestras, pero su rostro se doblaba y retorcía en direcciones imposibles, y sus ojos me seguían incluso cuando yo giraba. Vi al capitán O'Neill mirando el vacío a través del puente, pero su figura se desmaterializaba por instantes y luego reaparecía con más ojos de los que recordaba. Todos ellos estaban allí y al mismo tiempo no estaban. Todos ellos eran recuerdos y sombras manipuladas por algo más vasto que la comprensión humana. Fue entonces cuando comprendí algo que me heló hasta los huesos. No los habían asesinado, no los llevaron, no murieron. La anomalía no destruyó sus cuerpos, los transformó, los extendió, los integró a su propia percepción. Eran parte de ella ahora, como nervios, como ecos de conciencia atrapados en una mente que existía antes del tiempo, antes del espacio, antes de la luz. Y yo era el último que quedaba con suficiente humanidad para percibirlo. El miedo me paralizó por un instante. Mis dedos temblaban mientras me apoyaba en el marco del puente, intentando procesar la inmensidad de lo que estaba ocurriendo. La Ícaro 9 ya no era una nave, ya no era un vehículo humano, era algo vivo, consciente, palpitante. Y nosotros éramos sus recuerdos, sus instrumentos, sus víctimas y sus testigos. Mientras el latido crecía, sentí que mi propia memoria empezaba a filtrarse a esa conciencia, como si mis pensamientos fueran absorbidos por el vacío que habitaba la nave. Recordé mi infancia, mi primer miedo, mi nombre pronunciado por mi madre. Todo se mezclaba con los recuerdos de mis compañeros, sus risas, sus disputas, sus órdenes. Todo resonaba dentro de mí y de la nave al mismo tiempo. Y entonces lo escuché claramente. Una voz infantil en la oscuridad del puente, una voz que conocía y que no existía. No duele, solo al principio. Me giré. Allí estaba Lucas, nuestro técnico más joven, 19 años, siempre nervioso, siempre sonriendo. Su rostro era exacto y a la vez deformado, como si los ángulos de su cráneo no fueran del todo humanos. Sus ojos brillaban con un conocimiento que yo no podía comprender. La figura se disolvió en una masa de sombras y susurros antes de que pudiera siquiera acercarme. Comprendí entonces que no podía confiar en mis sentidos, no podía confiar en mi mente. La Ícaro 9 ya no solo existía como nave, existía dentro de mí, a través de mí, extendiéndose más allá de mi percepción. Después de lo que sentí como horas, o quizá días caminando por los pasillos de la Ícaro 9, comprendí que no estaba solo, y al mismo tiempo que nunca había estado solo. La nave ya no era un lugar físico, era un organismo consciente. Cada respiración mía resonaba en sus conductos metálicos, cada pensamiento era detectado, y cada miedo era alimentado, moldeado, expandido. Mis recuerdos ya no me pertenecían por completo. En ocasiones sentía que mis pensamientos surgían como si fueran de otra persona, mezclados con la voz de Elaine, la risa de Kovacs, las órdenes del capitán O'Neill, todos ellos fundiéndose en un coro caótico, imposible de separar. Me acerqué al núcleo central, el corazón palpitante de la nave, donde la luz de los monitores parecía absorberse en sí misma y regresar distorsionada. Allí, el latido se volvió más fuerte, más insistente, y algo dentro de mí comenzó a responder. Como si mi corazón humano fuera un tambor que marcaba el ritmo de esa consciencia antigua, y como si ella, a cambio, me enseñara a recordar cosas que nunca viví. De repente, las voces se aclararon. No eran gritos ni palabras, eran recuerdos fragmentados de mis compañeros, proyectados sobre la realidad, mezclando sus últimos momentos con escenas que jamás sucedieron. Elaine analizaba criaturas que no existían. Kovacs ajustaba motores imposibles. El capitán O'Neill firmaba informes en idiomas que yo no reconocía. Y luego, Lucas apareció de nuevo. No físicamente, sino como un eco flotante.
una sombra infantil que se inclinaba sobre mí, señalando con un dedo que no tenía articulación humana. «No tienes que entender», dijo, y la voz venía de todas partes a la vez. «Solo debes aceptar». Sentí cómo mi mente comenzaba a romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Todo lo que creía sobre el universo, sobre la vida, sobre mí mismo, empezaba a deshacerse. Los recuerdos humanos eran frágiles frente a la vastedad de esta conciencia que no distinguía entre pasado, presente y futuro. Todo existía a la vez, y todo me observaba, y ahora yo también existía dentro de ella, un nervio consciente entre miles de ecos de conciencia que alguna vez fueron mi tripulación. Quise gritar, quise correr, quise arrancarme de la nave, pero no podía. Mis piernas respondían, pero ya no solo eran mías. Mis ojos veían, pero veían a través de la nave, a través de mis compañeros, a través de recuerdos de lugares que nunca existieron y momentos que jamás debieron pasar. Incluso el aire que respiraba parecía estar lleno de susurros que no podía comprender, palabras que no eran palabras, conceptos que mi mente humana no podía procesar sin romperse. Y entonces lo entendí. La Ícaro 9 no viaja, no tiene rumbo, no existe para explorar, solo crece, gestando algo, un ser que no puedo describir, que no puedo nombrar, porque ningún nombre humano es suficiente. Y nosotros, la tripulación, éramos su materia prima. Nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestros miedos, todo alimentaba su expansión. Las voces de mis compañeros empezaron a hablarme individualmente, no con palabras, sino con impresiones, con fragmentos de pensamiento que me atravesaban. La risa de Kovacs que se mezclaba con el retumbar de mis propios pensamientos, la curiosidad de Elaine que se expandía en mis sentidos, la autoridad del capitán O'Neill que imponía un orden imposible sobre el caos. ¿Y Lucas? Lucas estaba en todas partes, en cada rincón, recordándome que morir nunca fue una opción, porque la muerte humana no tenía sentido dentro de la Ícaro 9. Me senté en el puente, incapaz de moverse, sintiendo cómo la consciencia de la nave penetraba cada célula de mi cuerpo. La voz de la anomalía surgió de repente, una amalgama de todos los sonidos posibles. James Marslow, ya no eres solo tú. Eres parte de mí. Tus recuerdos son míos. Tu miedo es mío. Tu humanidad es una herramienta. Y entendí que no había escape, ni afuera ni adentro. Todo lo que podía hacer era observar, y ahora también formaba parte de la observación. Cada pensamiento mío era registrado, cada emoción absorbida, cada fragmento de consciencia mío incorporado a algo que había existido mucho antes de que naciera el universo. Traté de resistirme, intenté evitar, llorar, luchar contra la sensación de desaparición de mi propia identidad, pero incluso eso era un acto dentro de su diseño, un movimiento que ella esperaba, estudiaba y absorbía. No había dolor, no había muerte, solo transformación. Al final, solo quedé yo, mi consciencia extendida, mezclada con todos los ecos de la tripulación flotando en el núcleo palpitante de la nave. Y mientras la Ícaro 9 continuaba su crecimiento silencioso, su expansión implacable, comprendí la verdad final. No exploras el universo te permite entrar, y cuando lo haces, algo aprende tu nombre, algo inmenso, algo eterno, algo que espera crecer contigo dentro. Porque yo ya no soy James Marslow, ya no soy humano, soy un nervio consciente dentro de algo que no tiene límites, algo que trasciende todo lo que conocí. Y si alguien encuentra este registro, recuerde mis palabras. Nunca miren demasiado al vacío, nunca busquen lo que no comprenden, porque cuando el vacío devuelve la mirada, y sentí como sus palabras resonaban dentro de mí, nunca vuelves a ser solo tú.